Hola, espero que estén bien. Yo pues estoy aquí como ven, disfrutando un poquito de la naturaleza. Quiero compartir otra palabra con ustedes, muy especial. Yo sé que Dios tiene cuidado de nosotros y sé que, como les mencionaba ayer, todo lo que está pasando es parte del plan de Dios, es parte del propósito de Dios para volvernos a encontrar y ser más unidos. El día de hoy se titula, la palabra que les traigo, ten ánimo. Quiero animarles y por eso lo hice desde este lugar, porque yo sé que para nosotros estar en nuestra casa pues es un signo de estar encerrados, es un síntoma de estrés. Entonces nosotros queremos salir corriendo, pero si sabemos que tenemos que tomar las medidas, pues eso nos ayuda mucho, porque pronto vamos a volver a hacer lo que hacíamos antes. Y lo que ahorita debemos hacer es que si antes renegábamos por las cosas que no hacíamos estando en casa con nuestra familia, entonces es una oportunidad para hacerlo. En la palabra, hay una palabra, valga la repetición de palabras, que se encuentra en Hechos, capítulo 23, verso 11. Ustedes sabían que el apóstol Pablo escribió sus cartas desde la cárcel. ¿Y qué es la cárcel? Pues es un lugar donde las personas están encerradas, privadas de su libertad. Así estaba el apóstol Pablo, porque el Señor Jesús le había dicho que él iba a sufrir por causa del evangelio. Entonces él tomó a bien cantar alabanzas al Señor. En otra ocasión, cuando los apóstoles fueron encarcelados, dice que cantaban himnos dentro de la cárcel y sucedió algo maravilloso. Ahí hubo un milagro. Y ahorita, esta es la palabra que el Señor Jesús le dijo a el apóstol Pablo estando dentro de la cárcel. Hechos 23, 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo. ¿Quién estaba diciendo ten ánimo? Se lo estaba diciendo Dios. El Señor Jesús, el apóstol Pablo pasaba en comunión con Dios, y el Señor Jesús se encargaba de que en medio de la frustración, en medio de las situaciones de sufrimiento que él pudiera atravesar, el Señor Jesús lo animaba. Y en este momento yo a ustedes quiero decirles que el Señor Jesús nos dice que nos animemos, que tengamos ánimo, que todo va a estar bien, y que en el nombre de Jesús cada día va a ir contando, va a ir sumando a acercarnos a la victoria. Yo sé que vamos a salir victoriosos de esto. Quiero compartir con ustedes también algo muy, muy importante, que era algo que yo estaba pensando, y es que muchos de nosotros o muchas personas, cuando llegan a la edad de 50, 60 años, han acumulado muchas cargas en sus vidas, muchas cargas negativas, cargas como de sufrimiento, cargas como enfermedades, cargas como dolor, y muchas otras cosas negativas. Todo esto se ha ido acumulando en el paso de los años. Y ustedes saben que nosotros somos tripartitos, somos un cuerpo, somos un alma y somos un espíritu. Y nuestro cuerpo pues está compuesto de todas las partes que podemos ver, podemos palpar, y esto es el cuerpo, lo físico, y que se alimenta, obviamente, que si nosotros no alimentamos nuestro cuerpo, si nosotros no cuidamos nuestros órganos, pues obviamente nos vamos a morir, no va a funcionar de la manera que tiene que funcionar.
el cuerpo. Luego tenemos el alma. Nuestra alma está compuesta por nuestra voluntad, está compuesta por nuestras emociones, está compuesta por nuestra mente. Entonces, la parte del alma es la parte más delicada porque es donde se acumulan las cosas negativas, es donde se acumulan las cosas positivas, pero el alma es capaz de reflejar también nuestra parte sentimental de una manera incontrolable. O sea, nosotros somos capaces de controlar nuestras emociones, pero también podemos ser incapaces de controlar nuestras emociones. A mí me pasa siempre y ese es un problema que yo tengo y es algo con lo que estoy luchando. Ustedes no se imaginan cómo. Yo soy muy emotiva y yo he tenido problemas psicológicos respecto a eso. Mi personalidad es, como ustedes no tienen una idea, en esa parte soy súper emocional. A mí me cuesta controlar mis emociones. Yo digo, a veces quiero cultivar el dominio propio, porque el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo para todos los demás frutos, ¿verdad? Sin dominio propio usted no puede ser paciente, sin dominio propio usted no puede ser amable, sin dominio propio, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo, bueno, Berenice, hoy no, esta situación es temporal, yo me lo digo, esta situación es temporal, va a pasar, vas a estar bien. Pero al ratito estoy llorando, ustedes no imaginan, las lágrimas me corren y digo yo, es increíble, pero eso refleja la naturaleza de que tenemos un alma y la esperanza es de que Dios es consciente y lo sabe, o sea, Dios nos ayuda. Luego está la parte de nuestro espíritu. Nosotros tenemos un espíritu, ese espíritu es el que se conecta con el espíritu de Dios. Por eso cuando hablamos de la parte de nuestro corazón y la parte más profunda, pues estamos hablando de que somos un pedacito de lo que Dios es y por eso lo representamos. ¿Cómo alimentamos nuestra alma? Nuestra alma la alimentamos con cosas positivas, la alimentamos con lo que escuchamos, lo que oímos, porque hay una diferencia entre escuchar y oír. Ustedes pueden ahorita estarme escuchando y su mente y su corazón está volando allá en otro lado. Pero ustedes me oyen cuando ustedes están poniéndole sentido a lo que yo les estoy diciendo. Es igual cuando el Señor siempre decía, siempre dice en la palabra, cuando ustedes vean algo, dice, es necesario que oigan, o oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias, o el que oye mis palabras, y etcétera, es oír. Entonces nosotros lo que oímos, o sea, lo que le prestamos sentido, como la música, como lo que vemos en el tele, las series, las películas, el contenido que nosotros estamos recibiendo, todo eso está alimentando nuestra alma, ¿sabían ustedes? También las cosas que vemos, independientemente en los ambientes y en los lugares donde nosotros nos encontremos, todo esto va a reflejar el alimento que estamos dando a nuestra alma, y por eso es que al final nosotros empezamos a darnos cuenta de qué está sucediendo, qué está pasando por nuestra mente. Si yo paso literalmente pensando en algo, entonces automáticamente es porque yo estoy enfocada en eso. Luego, nuestro espíritu lo alimentamos con la palabra de Dios, nuestro espíritu lo alimentamos con el oír a Dios, lo alimentamos con pasar en comunión con Dios, lo alimentamos en las relaciones que tenemos, pero a través de cómo nosotros transmitimos el amor de Dios, alimentamos nuestro espíritu. Y por eso cuando yo les hablaba por ejemplo, del don de dar, estamos alimentando nuestro espíritu, porque así como se alimenta la carne, que es el cuerpo, así también se alimenta el espíritu. Pero obviamente con esto no quiero que se vayan a confundir, ¿verdad? Estoy hablando de la diferencia entre cuerpo, alma y espíritu. Entonces, con esto que yo les estoy diciendo es que a la larga, si yo ahorita estoy en mis 20s, cuando yo llegue a mis 40, 50 años, yo voy a cosechar frutos de todo lo que hice en este tiempo. Entonces ustedes se han puesto a pensar y han reflexionado sobre cómo quiero encontrarme dentro de 5 o 10 años, en qué posición me quiero encontrar. Yo eso lo pienso mucho, porque digo, yo no quiero llegar a la edad. A veces observo el ejemplo de muchas personas y digo, yo no quiero llegar a la edad de 50, 60 años y estar como esa persona. Obviamente lo estoy hablando en un sentido de que yo lo estoy percibiendo. No es que esté diciéndole mal al otro, no. Es porque lo que sembramos, eso cosechamos. Luego está la otra parte muy importante volviendo a lo que les estoy diciendo. Todo esto es lo que quiero explicarles es,
que es parte de que si usted va a tener ánimo y de que si usted va a ser una persona con un ánimo elevado y que sus emociones van a estar en control y van a estar perfectamente bien, es porque todo lo que usted ha ido acumulando, eso se va a ir reflejando. ¿Cómo? ¿Cómo se va a reflejar? Si usted, por ejemplo, pasó todo el tiempo frustrándose y está bien que pasen temporadas y pasemos procesos difíciles porque a veces somos tercos y tomemos decisiones equivocadas. Con esto no quiero decir que tomemos decisiones, me estoy refiriendo a que humanamente eso pasa. Somos pecadores, somos humanamente carnales y estamos expuestos a tantas cosas. Y todo esto refleja de la suma de decisiones que nosotros vamos haciendo día a día. Entonces, el resultado al final es que en mi alma se van a acumular una serie de cosas negativas de acuerdo a todo lo que yo vengo alimentando y arrastrando. Por ejemplo, si yo digamos una temporada paso sufriendo por algo que me pasó, por una situación o por una mala decisión, etcétera, pero yo esto lo acumulo durante años, esto a mí me va a venir me va a traer consecuencias horribles y ustedes no saben, ni yo no sabía, pero ahorita me di cuenta que cuando uno guarda muchas cosas negativas, eso se convierte en enfermedades. Si ustedes van al doctor y le preguntan qué voy a hacer aparte de tomarme la pastilla para que me baje la presión, la persona que padece de presión alta o presión baja, ¿saben qué le dice el doctor? Deje de preocuparse. ¿Y qué es la preocupación? Es una ocupación que nosotros tenemos de que le estamos dando vuelta a la cabeza de forma negativa, o sea, sobre una frustración o sobre un tipo de algo en lo que un tipo de cosa en lo que nos frustramos. Entonces, hay que tener mucho cuidado para poder tener ánimo y para poder estar bien, tener mucho cuidado con lo que oímos y con lo que vemos. Ahorita con la situación de esta pandemia, pues obviamente lo que tenemos que estar haciendo es nutriéndonos de cosas positivas. Hay que estar obviamente creyendo de que Dios es el que va delante de nosotros y, como les digo, tener una posición realista, tomar medidas también, porque tampoco estamos ahí en el cielo, estamos en la tierra y estamos expuestos a muchas cosas, pero hay que estar preparados. Yo les animo a que leamos, a que hablemos con las personas que no habíamos hablado, no sé, tener videollamadas, los que tienen internet, va a tener videollamadas, con las personas que más amamos, pasar en comunión con las personas que amamos y sobre todo con nosotros mismos, porque no hay cosa más terrible que escaparme, estar encerrado, pero ni siquiera poder hablar conmigo misma. Entonces creo que eso es parte del ánimo y Dios nos manda a tener ánimo. Si el apóstol Pablo fue capaz de tener ánimo y escribió ese montón de cartas, la carta a los Corintios, la carta a los Efesios, carta a Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, la carta a Tito, o sea, todas esas cartas las escribió en una cárcel. Pónganse a pensar ustedes. Y el Señor Jesús le decía, ten ánimo. Entonces el Señor Jesús creo que también nos está diciendo que tengamos ánimo en esta situación y que nos animemos unos a otros, ¿verdad? Entonces, espero que esto les ayude mucho. Soltemos las cargas, soltemos las frustraciones, soltemos eso que hemos venido arrastrando. Incluso acuérdense de que la mente es un campo de batalla, ¿ok? Entonces la mente hay que cuidarla mucho. Yo en eso pienso tanto que digo, Dios mío, cuando uno le mete basura a la mente, automáticamente esa basura empieza a hacer su trabajo y entonces uno lo refleja en sus acciones. Por eso debemos tener mucho cuidado. Dios me los bendiga, cuídense mucho y pues espero poder hacer otro video en vivo muy pronto. Bendiciones.